Ok. ¿Llegó alguien más? Y pues bueno, Estoy bajando la estamos, sesión. estamos acá. Oli, Chavi. Este, pues bueno, hoy estamos con Esmeralda y con Tavo de Pelo de Gato, que es una compañía que trabaja en Oaxaca, en la zona del Istmo y en la zona de la costa. Si digo alguna barbaridad, por favor me detienen, querida Esmeralda y Tavo. Este, Ok. bueno, trabajan en Oaxaca, en la zona de la costa, en la zona del Istmo. Y bueno, yo las conocí en la Muestra Nacional de Teatro del año pasado con una obra que tienen que se llama El Coyul y que bueno, a mí me voló los sesos y que además como que nos permitió poder conversar un poco entre nosotras. Esmeralda es una actriz a la que yo admiro profundamente, Tavo es un artista al que yo admiro profundamente y hoy pues van a estar con nosotras platicando sobre teatro comunitario, ¿no? Entonces no sé si quieran decir algo ustedes, queridas mías. Hola, buenas noches, buenas noches. Estamos muy emocionados, ¿no? De estar aquí. Sí, gracias. Qué bonito hablar de teatro y qué bonito tener estos tiempos también de privilegio para, pues, para conversar, para conocer un poquito qué hacemos de este lado también. Muchas gracias, Cuau, por este cariño y también por invitarnos a esta charla tan bonita. Ahorita estamos, bueno, nosotros vivimos en realidad en la villa, bueno, no en la villa de Etla, cerca de la villa de Etla, en la zona del Valle de Etla. Y sí, nuestro trabajo sí fluctúa un poco más hacia el istmo y la costa, Ok, pero nos ubicamos como a 15 minutos de la ciudad de Oaxaca, digamos. ok, ok, Sí, ok. estamos Ujú. cerquita, estamos en Santiago Etla ahorita. Santiago. Y bueno, en realidad nosotros hace ya un ratote que no queremos vivir en la ciudad, aparte de que la ciudad misma nos ha sacado a fuerza, ¿no? Que es esta A fuerza de la gentrificación, blanquitud. a fuerza de la blanquitud, nos han ido orillando, orillando, orillando. No se puede pagar una renta en el centro de la ciudad. Y bueno, llegamos a vivir a la villa de Etla a partir del embarazo con Tao. Que además está más bonito, ¿no? Sí, Sí. y a partir de eso nos ha gustado como más estar siempre así en comunidades pequeñas. Me encanta. Oigan, pero entonces, a ver, cuéntenos ustedes dónde nacieron. Pues yo nací en el Coyul Guamelula, Tehuantepec, Oaxaca, que es un lugar muy bonito que está entre el Istmo y la costa del estado de Oaxaca, y nací en mi casa con partera. Entonces eso para mí es muy importante porque mi madre nos parió a todos con una partera y con la fuerza que tuvo como mujer ahí en su casa, en sus cuatro paredes y con mi papá ahí al lado. Entonces a nosotros nos parieron así. Ok, Sí. y tú, Tavo? Yo nací en la ciudad de Oaxaca, aunque Ajá, tengo toda, bueno, mucha familia en la costa, la comunidad de la costa, específicamente en la playa de Zipolite ok, y Pochutla, ok. Candelaria. Oh, Ujú. qué chido. Oigan, ¿y qué Sí. signo zodiacal son? Yo soy Acuario. Eh, Wow. sí. Yo ¿Y soy del tú? 11 de noviembre, soy Ajá, escorpión, escorpión. ok. Sí. Oigan, y vamos a empezar como por la parte más aburrida de esta pregunta. ¿Podrían contarnos un poco como de su trayectoria, como qué estudiaron, si, ¿no? Como en dónde han trabajado, qué zonas de interés han tenido, como, ¿no? Un poco como de trayectoria, los lugares por los que han pasado, ¿podrían contarnos? Sale, sí. ¿Quién? ¿Yo primero? Ah, bueno. Dale. Bueno, yo tengo una licenciatura en psicología. Ok, Yo estudié psicología, estudié un año de medicina, andaba yo como perdido en qué hacer y además yo no sabía que se necesitaba estudiar teatro para poder hacer teatro. claro, Ya traía yo algunos talleres, ¿no? de teatro, pero en serio no sabía que se tenía que estudiar o había una escuela específicamente para teatro. claro, Entonces, seguí como un poco la tradición de la familia y estudié un año de medicina, pero pues nada, pues no la armé, ¿no? claro. Y inmediatamente pues me salí al año y busqué algo que me acomodara y sí, en psicología, que quedé en Claro. psicología y entonces terminé psicología, pero a la par estaba yo estudiando, me metía en una escuela que se llama la Casa de los Teatros aquí en Oaxaca, que ahora funciona más bien para danza. Es muy buena y fuimos dos generaciones los que salimos de ahí.
de la Casa de los Teatros. Y fíjate que es bien bonito porque ahora algunas personas que siguen trabajando, haciendo teatro aquí en Oaxaca, fueron egresados de ahí, de la Casa de los Teatros. Bien chido. Órale. Ujú. Y a partir de ahí, pues ya empecé, bueno, terminé psicología, después de hacer mi servicio social, eh, empecé a hacer, llegué otra vez a Oaxaca, aquí a la ciudad, porque mi servicio social lo hice en Huatulco. Eh, Ahí después me vine a la ciudad y en una feria del libro, de repente veo en un poste que había un casting para una compañía de teatro. Y pues de ahí otra vez me dieron ganas, muchas ganas, y fui a hacer el casting y quedé. Y de ahí ya no paré hasta ahorita. Sí. ¿Y Bueno, tú, Edna? yo toda mi educación básica la tuve ahí en la comunidad y cuando tenía que estudiar la universidad fue muy curioso cómo llegué a comunicación. Yo estudié comunicación, pero pues, mi papá quería que yo fuera abogada, ¿no? No sé cómo esa era la tirada. Y siempre era como a seguir el camino recto, me decía mi papá, derecho, ¿no? Derecho. Bueno, Y esa era la onda, pero en la secundaria fue muy curioso que a mí me llevaron a una excursión a la Universidad del Mar en Huatulco, que nos queda muy cerquita Huatulco a nosotros en el Coyul. Y ahí de pronto leyendo un tríptico que nos dieron, que incluso ni leí pronto, pues me llevé el tríptico a la casa y estuvo no sé cuánto tiempo y de pronto lo empecé a hojear y llegué a comunicación y como que el perfil que daban decía como que me describe un poco y como que quiero hacer radio y mi tirada era hacer periodismo, quería yo escribir y esa era mi onda, ¿no? Y dije, ya encontré, quiero estudiar comunicación. Y fue muy curioso cuando le dije a mi papá, ¿qué crees, pa? Ya no voy a estudiar derecho, voy a estudiar comunicación. Y me dijo, ya te fuiste chueco, mija, ya te fuiste chueca. Y sí, efectivamente, porque fue muy chistoso porque ahora digo, sí, tenía razón mi papá, era un camino más curvo, ¿no? Y bueno, estudié comunicación un año en la UMAR, pero la verdad es que era traumático estudiar ahí, es de tiempo completo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, con un intermedio para comer, por supuesto, pero es un trabajo constante pues no estoy acostumbrada, no estaba acostumbrada a alguien del pueblo que no lee tanto, que no tiene una biblioteca en su casa, que no hay una biblioteca pública en la comunidad, que no hay un acceso al Internet, porque no había acceso a Internet en mi comunidad. Pues me fue muy fuerte para mí ir a la universidad ese primer año, me enfermé brutal, me salí y me vine a vivir a la ciudad de Oaxaca. Cuando llegué a la ciudad, mi papá pensó que lo había logrado y que quizás iba a renunciar igual a la carrera, pero no, me vine y quise otra vez comunicación, busqué una universidad que tuviera comunicación y en esa universidad, que es una escuela privada que hay en la ciudad, había un taller de teatro. Y ahí dije, ay, pero para esto en la UMAR fue muy curioso porque el único año que estuve en la UMAR, lo único o lo más importante que yo recuerdo es que yo tuve una maestra de periodismo que a una vez se le ocurrió hacer un experimento con nosotros, con los estudiantes, y dijo, a ver, ustedes que son de primer semestre van a hacer una obra de teatro y los chicos que están en tercer semestre van a jugar a que son medios de comunicación que van a ir a cubrir la obra, la puesta en escena. Y entonces montamos el viaje de los cantores de Hugo Salcedo, que yo recuerdo muy bien esa obra porque fue mi primera obra además, y pues alguien que viene de comunidad rural y que nunca ha hecho teatro, nunca ha visto teatro, pues cuando nos dijeron quiénes van a actuar, yo levanté la mano, dije, yo quiero estar ahí, ¿no? Y me acuerdo mucho porque mi personaje se llamaba Mujer 3. Mujer 3. Y son esas cosas. A mí no me tocó ser árbol, pues no me tocó ser mujer 3 de entrada. Y yo cuando dijeron mujer 1 y se lo dieron a otra compa, dije, chinga, ya me ganaron. Mujer 2 a otra, con chinga, ¿no? Mujer 3. Y yo dije, por favor que me toque. Y me tocó mujer 3. Y era una mujer chismosa en la obra que está en el río lavando y empiezan a contar. Y era una cosa muy curiosa porque fíjate, lo recuerdo tanto que era una mujer que uno de los textos que decía es que ella, en el asunto de que su marido había migrado a Estados Unidos, ella por las noches se metía el dedo en la vagina para complacerse.
Entonces, nadie de mis compañeras quería decir ese texto, o sea, era demasiado fuerte para todas. No, yo no voy a decir que me meto el dedo, o sea, no, ¿no? Y entonces yo dije, va, yo sin broncas digo que me meto el dedo, ¿no? Y entonces, entonces fue así como llegué a ser mujer 3, me lo gané a fuerza. Y a partir de eso pasó algo muy curioso porque hacíamos ensayo y me gustaba. O sea, me preparaba, ¿no? Tenía iniciativa. Y cuando dimos la función, era muy curioso porque todos los chicos que habían cubierto el evento, la obra, hablaban de la mujer 3 y hacían mención siempre como que la mujer 3, la chica que hizo la mujer 3, ¿no? Siempre salían todas las notas y yo decía, entonces sucede algo bonito en el teatro. Bueno, esta maestra que es Yulma Zuleika, se llama, pues me marcó la vida, ¿no? Y ya que me marcó la vida, me vine a Oaxaca y en Oaxaca, en la ciudad, pues busqué teatro. Estaba yo así, con un hambre increíble de teatro. Y cuando llegué, sabía que la universidad donde yo entraría había un taller a la par de una paraescolar, que siempre el teatro y las artes está en la sobra del tiempo de los jóvenes y en la sobra de tiempo de la mayoría de la gente. Entonces, yo dije, bueno, voy a ver qué onda. Fui y resulta que cuando llego a preguntar por el taller, me dicen que no puedo estar porque la mayoría de los jóvenes que están ya están avanzados y entonces no se van a regresar por mí y no me van a explicar a mí. Entonces me dicen, no, pues igual inténtalo el próximo semestre. Pasaron 3 semestres en la licenciatura en comunicación que yo no pude tener teatro. Me fui a hacer básquetbol, me fui a hacer muchas otras cosas, pero no podía acceder a teatro. Hasta que un día de repente llega un compañero de la escuela y me dice, eh, yo voy a teatro. Le digo, ¿cómo? ¿A qué hora? Me dice, pues yo ya entré, yo estoy en teatro. Le digo, llévame, no seas así. Y el compañero me llevó a la clase de teatro y cuando llegué, fue maravilloso para mí conocer a la persona que nos daba teatro en ese entonces, era Fortunato Chávez, un maestro muy, muy chido de aquí de Oaxaca, y pues ya, me enamoré. A veces era la única que llegaba al taller de teatro y mis clases de teatro se volvían así, el maestro y yo nos sentábamos en una banca y platicábamos. Él me contaba cosas, ¿no? Del teatro, me hablaba de autores, me hablaba de obras, me hablaba de... Y esas eran mis clases de teatro. Así inicié yo, en una banca, en la escuela, haciendo tiempo mientras esperábamos a que los demás llegaran. Él me contaba, nunca llegaban los demás y se terminaba el tiempo y me iba yo a mi clase. Así llegué al teatro. Wow. Bueno, pero entonces en este momento ustedes dos no se conocen, ¿no? Pues, No, para nada. y a ver, cuéntenos cómo pasó. Bueno, bueno, nos conocimos en un montaje, ¿no? Sí, sí, sí. La medio diezmada se llamaba, de un amigo padrino que le decimos ahora, Kurt Harvard, o Kurt Harvard, ¿no? Kurt Harvard. Ajá. Sí, es un amigo que vive aquí en Oaxaca, él escribe, es escritor, ¿verdad? Y sí, extranjero que llega a Oaxaca emocionadísimo con su texto a querer montar y una comedia gringa, ¿no? Una comedia que de pronto nosotros no encontrábamos lo cómico, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Y y también cómo nos encontramos, Tavo, el teatro, yo creo que el teatro ya tiene sus veredas, ¿no? Ya tiene una vereda para cada quien y las veredas se van cruzando. Y un día, nosotros estábamos, yo estaba en la universidad, en el último semestre de la universidad, y de casualidad iba yo pasando por un parque y había una función de teatro ahí. Y me paré, me detuve, dije, a ver, y llevaba yo una camarita, recuerdo. Y me senté, dije, ah, mira, mucho tiempo yo no veo teatro casi. Y Tavo estaba sentado ahí al lado mío, pero no nos conocíamos. Y los dos estuvimos sentados juntos viendo la misma obra de teatro. Yo tomé unas fotos y pasó el tiempo y de pronto, ya mucho tiempo después,
cuando ya nos conocíamos, una vez un director nos llama y nos dice, quiero montar una obra con ustedes que se llama Chachareando o Concierto para Basura y Dos Pepenadores, que es una obra que le tenemos un gran cariño y que tiene ya 190 funciones. Y me dice David, quiero montar una obra con ustedes. Y cuando nos empieza a contar de qué va la obra, yo empiezo a tener un flashback ahí en la cabeza y le digo, yo vi esa obra, David, ¿tú montaste esa obra? Me dice, sí, sí, la monté una vez con otra pareja de actores, pero fíjate que no funcionó. Nada Y más. solamente dimos una función, dice. Y la dimos en un parque ahí en el centro, en Oaxaca. Le dije, no manches, yo vi esa función, David, yo estuve ahí. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, es más, tomé unas fotos. Y entonces ahí estaba Tabo y de repente Tabo voltea a verme y me dice, no mames, eras tú, Sí. eras tú la que estaba a mi lado tomando fotos. Le digo, no te vi. Me dice, yo vi que alguien tomaba fotos, pero no puse mucha atención. Esmeralda estaba viendo la obra, yo estaba viendo Esmeralda. Claro. Entonces fue así, fue muy, muy curioso. Y entonces David dijo, wow, ¿cómo es posible que ustedes dos hayan estado ahí en la única función de ese montaje que yo he tenido un chingo de ganas de montar y que nomás no lo logré? Claro, Y entonces dice, sabía que la obra era para ustedes. Y pues claro. ya, montamos la obra juntos y pues ahí va caminando, chachareando, ¿no? Con 190 funciones. Pero ahí no Y nos conocimos, nos no conocimos. nos conocimos ahí, nos Antes. conocimos con Cord, que en una función, en un montaje, había un personaje que llegaba y se iba, ¿no? El actor y llegaba y se iba, y no, nadie se quedaba con ese personaje hasta que alguien invitó a Tabo, y Tabo llegó y se quedó en el personaje, y ahí nos conocimos, y pues ya, ahí nos enamoramos, y ahí dijimos, pues ya, vamos a irnos a vivir juntos, ¿no? Fue todo así súper rápido, súper, pasional, como es el teatro también, ¿no? Y nos aventamos al ruedo a decir, va, hay que encontrarnos y hay que hacer más cosas, pero entonces hacíamos teatro según nos invitaran otros grupos, ¿no? Sí, Tabo iba por su lado, yo iba por el mío, por supuesto que Tabo era hiper solicitado, todos los montajes estaba Tabo en Oaxaca, ¿no? Todos los montajes, todos los directores tenían a Tabo. A mí muy rara vez, entonces cada poquito me llamaban, me jalaban muy poquito y de pronto Tabo me jalaba más, ¿no? Era como iba a un montaje Tabo y de repente decía, hace falta una chica, ven Esme, ¿no? Y ya me claro. llevaba. Entonces era así como que me fui metiendo, pero entonces justo en este afán de querer hacer teatro, pues me fui metiendo como un poco como una intrusa, ¿no? Que va colándose ahí va. Y así sucedió. Oigan, y entonces, pero, ¿y cuándo nace Pelo de Gato? Mm, Es que ya después de que, bueno, y ya hicimos esa obra, nos seguimos saliendo Esmeralda y yo, nos Ajá, dimos cuenta que de repente, pues podíamos hacer cosas juntos, ¿no? Funcionábamos muy bien en escena. David ya nos había invitado, ya estábamos haciendo chachareando y después de hacer chachareando hicimos Nuestra Señora de las Nubes, que fue un poco la anécdota que te contábamos, en ujú, donde en una muestra estatal eh, pues de repente se nos anula el gane y entonces nosotros pues en un arranque de berrinche nos ujú. fuimos. nos fuimos, dijimos, vámonos, y nos Oye, fuimos. Gabo, es que me parece que de la anécdota que me contaste hay una parte Sí, importante, incluso por sí, la curaduría de este seminario, que sí, es sí, la muestra estatal más o menos del 2014 o 2015, ¿no? Que el problema era el contenido sobre Ayotzinapa, entiendo, ¿no? exactamente, sí, 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 sí. Y por eso la explicación fue que no podíamos ir porque lo que hacíamos era, pues era contestatario y era peligroso, ¿no? Para nosotros. Y entonces, Nos por ponían eso en riesgo. estábamos en riesgo y que por eso no podíamos Que ir. por eso nos dejaron en segundo lugar y nos dieron la palmadita en la espalda y nos dijeron, pero no se preocupen, en caso de que el grupo que ganó no pueda ir, entonces van ustedes, ¿no? Pero Claro. obviamente el grupo no va a desistir, ¿no? Quiere estar por también, ¿no? Es su espacio, su momento. Y sí, fue así. También un poco sucedió que yo trabajaba para la Casa de Casa la de Cultura Cultura, de Oaxaca, que también es un asunto institucional, pues, que me gustaría mencionar.
Yo trabajaba para la Casa de la Cultura y tenía yo como 2 años ya trabajando ahí. Trabajaba para infancias. Yo daba taller de teatro a niños de 4 años a 6 años, wow. Y tenía yo como 20 chamacos en un salón muy pequeñito, donde teníamos más que cuidarlos, ¿no? Y entretener a los chamacos ahí. Pero a mí me apasionaba, me gustaba muchísimo. Aprendí mucho con los niños. Y un día, en plena clase de teatro con mis niños, llega alguien de la Casa de la Cultura y me dice, maestra, ¿pueden guardar silencio? Y eso, puta, detonó muchas cosas. ¿Pueden guardar silencio? Porque había una charla sobre Rosario Castellanos en el patio y había mucho ruido por parte de los niños que estaban en la clase de teatro y me dijeron, ¿pueden guardar silencio? Y le dije, no, porque mi clase solamente tiene 2 reglas, es no te calles y no te sientes. Entonces, no vamos a guardar silencio y no nos vamos a callar, no, para nada. Y entonces se enojó la persona que me fue a callar y volvió a regresar con el coordinador de artes y me fueron a callar de nuevo y entonces dije, no me voy a callar. Y los niños parecía que se volvieron cómplices porque dijeron, ¿por qué nos vamos a callar? Y éramos el grito, ¿no? Y terminando de ahí, me enojé tanto que fui y les dije, o sea, al Rosario Castellanos se hubiera muerto, se hubiera vuelto a morir si supiera que nos acababan de callar. Porque además Rosario Castellanos también hizo teatro, ¿no? También escribió teatro y también fue contestataria. Entonces no me parece como correcto que porque estamos hablando de Rosario Castellanos acá afuera, ustedes cállense, ¿no? Y no me despedí de nadie. Al otro día, o sea, yo llegué tan enojada a mi casa que cuando llegué le dije a Tabo, haz tus maletas porque yo ya no trabajo más en la Casa de la Cultura y nos vamos. Y dijo Tabo, ¿cómo? ¿Por qué vas a dejar? Es lo único seguro que yo tenía. Lo único seguro, el único sueldo miserable que me podía yo ganar era ese y lo había abandonado. Entonces así fue como inició la travesía de decirnos, vámonos de viaje y hay que llevar nuestros moldes de rostros para hacer un taller de máscaras en Fíjate Cipolite. que ahora que lo estoy pensando, checa, ¿eh? Cuando conocí a Esme, yo trabajaba en Adosapaco y entonces Esme, después de un rato, pues ya empezamos a vivir juntos y yo daba funciones todos los días, todos los días, todos los días, de lunes a viernes, todos los días. Y entonces Esmeralda, pues después se empezó a desesperar y me decía, vámonos, quería como que ella siempre es como de viajar, ¿no? Como de salir, de ir. Me aburre muy rápido la rutina, ¿no? Ajá, No puedo. entonces en esta onda que estaba pues enfrascado en este trabajo, Esmeralda se empezó un poco como a hartar, 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 hartar. Vámonos, vamos. Y le decía, no, pero no puedo, tengo este trabajo, aguanta, aguanta, aguanta. Esmeralda estaba buscando trabajo. Sí tenía, de repente iba y actuaba en algún lugar o la llamaban, pero es esporádico, ¿no? Yo sí lo tenía seguro. Después Esmeralda entra a la Casa de Cultura y entonces ella es la que se enfrasca. Después yo ya dejo ese trabajo y Esmeralda es la que está enfrascada en esta onda de ir todos los días también a dar clase, ¿no? Y así. Entonces ahora ella tenía un trabajo seguro y ahora yo estaba también en otros grupos. Cuando pasó esto de la muestra estatal y lo de Esmeralda que reventó ahí en la Casa de Cultura y que llega a decirme, vámonos, Tavo, así de la nada. Y le dije, pues bueno, pues vámonos. Vámonos, agarramos un par de mochilas, metimos los moldes de los rostros de la cara y nos fuimos, metimos muy poca ropa nuestra y metimos también el vestuario de Chachareando. Chachareando es bien generoso porque el vestuario y un par de percheros que se desmontan. Y el par de percheros se vuelve un paquetito de tubos, pues, ¿no? Cada quien tiene su propio paquetito de tubos y su mochila, nada más. Y nos fuimos. Así llegamos a Cipolite y después de esto que estábamos ahí bastante bien a gusto en Cipolite y después de que un día el mar nos dio una revolquiza, ¿no? Que nos recordó quiénes éramos, de dónde veníamos, qué chingado queríamos hacer aquí en la vida. Después de eso fue que empezamos a generar una gira de funciones que llegamos a Tehuantepec con este amigo Con Víctor Castán. con Víctor Castán que nos consiguió unas funciones y luego pronto se acabaron esas funciones, llamé a otra amiga que estaba en Jalapa del Marqués, y en Jalapa del Marqués llegamos a vivir un mes, ¿no? Teniendo una casa que nos prestaron ahí Con Mari. con Mari, mi amiga. Y entonces eso era fabuloso, pues estábamos descubriendo el mundo
de una manera distinta y estábamos descubriendo también las posibilidades de hacer teatro en distintos escenarios. Eso lo volvió tan vivo el teatro, lo volvió tan latente, tan fuerte y tan potente que nosotros dijimos, ¿a qué chingado volvemos a la ciudad? Si en la ciudad estamos mendigando y estamos esperando a que nos llamen y cuando nos llaman nos tratan de la forma que quieren los grupos de teatro, ¿no? Los directores y las directoras y éramos súper mal pagados, ¿no? Siempre a Tabo le pagaban más, por ejemplo, ¿no? Siempre había una distancia. A mí me pagaban 200 pesos y eso también si yo cobraba. O sea, es decir, si yo le decía, oigan, a mí no me pagaron, me pagaban. Entonces me decían, de veras, ¿no? No te hemos pagado. Pero si yo no decía nada, podía bien pasar por desapercibido y no me pagaban, ¿no? Incluso había gente que me decía, pero ¿cómo te voy a pagar si tú estás aprendiendo? Además, tú no sabes cuánto cuesta un taller de teatro y tú no lo pagas, ¿no? Yo te estoy enseñando. Y yo decía, es que no me estás enseñando, más bien me estás regañando todo el tiempo cómo hacer las cosas y no era como lo que yo quería. Aparte era yo muy rebelde, siempre fui muy rebelde, ¿no? Creo que lo aprendí muy bien de mi papá. Un día me dijo mi papá, cuando algo no te guste, dilo. Y dilo ahí en el momento, no lo digas cuando te hayas ido, dilo ahí, aunque estés muy enojada, dilo ahí, con todo tu enojo. Y entonces yo siempre fui por la vida diciendo verdad, y en estas verdades incómodas, pues, ¿no? Que, esta vieja, ¿no? Y me corrían de todos lados. Un día estaba yo en un proyecto bellísimo, me habían dado un protagónico muy bonito en lengua yuk, aprendí a yuk para poder entrar a dar esas funciones y dar funciones en la Sierra Mije, en Oaxaca. Nos fuimos a un tour muy bonito y en una de estas de cólicos de menstruación paramos en un lugar en la sierra, entonces yo me bajo una pipa y fumo un poco. Cuando regreso, no me dijeron nada, nada más me miraron y nos fuimos, ¿no? Nos fuimos llegando a Oaxaca, me rodearon, me dijeron que era la peor cosa que yo era, ¿no? Y que no, era imposible trabajar con una mujer así, que cómo era posible y bueno, y me dijeron, danos el vestuario ya. Y dije, claro, con gusto, sí, pero o sea, creo que no hace falta como que me digan todo lo demás, solamente me pueden pedir el vestuario, yo lo voy a dar, no es mío, ¿no? Pero para que yo fuera a entregar el vestuario fue un rollo, todo el grupo de teatro me rodeó, me insultaron, me hicieron sentir muy mal, o sea, tan marcada todavía estoy, ¿no? Y fue muy cabrón para mí esa experiencia que tuve, pues de rechazo, de discriminación y un asunto que ni siquiera tuve oportunidad como de, pues de defenderme, ¿no? De decir, oigan, es que las cosas no son así. Y ahora me da un chingo de gusto que haya sido así también, porque digo, huevo, qué chingón. O sea, eso a nadie le pudo haber pasado más que a mí. O sea, y eso. Y fue muy desagradable también, porque digo, no solo me fui yo del equipo, sino el proyecto murió. Claro. Y dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que de pronto un pensamiento tan pequeño, tan cerrado, puede disparar algo y acabar con toda una obra? Porque además era, gracias, manito, era acabar con la obra, terminamos con la obra. Pero también yo creo que este tipo de eventos que suceden dentro de esta cosa que hacemos que se llama teatro, pues creo que es justo para eso, porque es mismo teatro te va acomodando, te va diciendo por acá sí, por acá no, vente por acá te dije que no, pap. Por acá sí, mira, por acá está diferente, ¿ya ves? Ujú. O sea, y igual pienso eso de cuando me preguntan, ¿y tú cómo escogiste el teatro? ¿Por qué te diste cuenta que querías teatro? Yo siempre digo, no, es que yo ni siquiera sé responder esa pregunta. Yo siento que el teatro me dijo, ven, güey, tú tienes que estar acá. Yo traté de irme por otros lados y de repente otra vez ya estaba ahí y otra vez ya estaba ahí y aquí estoy, ¿no? Y con todo lo que sucede, con cosas feas, pero también hay muchas cosas bien chidas también dentro de todo esto. Sí, que Y son eso que, más. que sucede, pues por eso es que eres ahora todavía más chido. Sí, sí, porque fue muy cabrón cuando dije, no, pues, además, Tavo era el actor en esa compañía, ¿no? Y me avientan a mí y dije, chinga. Y el Tavo dice, yo voy contigo.
Y entonces, ¿cómo se va a ir Tavo también, no? Nuestro actor. Y nos vamos y entonces fue muy curioso porque nos dijeron, a ustedes les damos 3 años para hacer teatro, después de 3 años ustedes no van a estar haciendo teatro. Y yo dije, bueno, sí, y yo, entonces yo dije así abiertamente, para mí el teatro no nace aquí ni termina aquí. Me fui con mi Tavo. Y mi tita. Además, Tavo me voy. Me Wow. fui, dice Tavo. Es algo bien curioso también porque eh, me sucede, por ejemplo, que yo considero a tres de mis mejores maestros y maestras, que yo las considero así, y que creo que por ellos hago lo que hago también y cómo lo hago. Y esas tres personas en algún momento me dijeron, o tú qué haces aquí, o nos estás haciendo perder el tiempo, o no sirves para esto, pues, ¿no? No sé si era una intención para Forjar. tipo samurái para que te forjes, o no sé, pero pues yo le di vuelta, ¿no? Más bien le di vuelta, pues. Y sí Sí. recuerdo mucho a una compañera, Liliana Alberto, que ahorita la recuerdo bien bonito, porque justo en un montaje así un maestro me dijo, ¿no? La cagué, entré y se me olvidó todo, y entonces empecé a improvisar. Dije, pura tontería. Y me dijo, ¿usted qué hace aquí? No sirve para esto, nos está haciendo perder el tiempo. Entonces me hizo sentir un mal también, pero ella me dijo, no, güey, demuéstrale, cabrón, no mames. Y esas palabras de demuéstrale, pues me hicieron prenderme. Wow. Sí, sí, nos fuimos y después pasó un rato, cuando ya estábamos, nosotros nos desaparecimos, literal, no existimos en la ciudad y nos fuimos de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo y ni siquiera lo compartíamos. Es decir, nosotros teníamos una racha ya, no sé, 50 funciones dando y no las compartíamos, las teníamos para nosotros y era nuestra vivencia y era todo, ¿no? Que se quedaba con nosotros y de repente en Huatulco, cuando hicimos parada en Huatulco, conocimos a Saúl, que es nuestro compañero que está aquí al lado, y Saúl fue el que así nos dijo, pónganse un nombre, no manchen, está bien chido lo que hacen, ¿por qué no tienen un nombre? Deberían nombrarse, deberían subir esto, compartir esto que hacen, porque nadie más lo hace, nunca Es que nadie había empezó a traído. crecer, nosotros no nos dábamos cuenta de que ya estaba creciendo el proyecto en sí, y nosotros nada más queríamos dar función y ya, ¿no? Sí, Y ganarnos unas monedas. sí, Y de repente de tener una función a la semana o dos funciones a la semana, empezamos a tener tres funciones diarias con una agenda llena de un mes, ¿no? sí, En Huatulco así reventó, así de tres funciones, a veces dos. sí, Oigan, era increíble, fue muy increíble. oigan, y estas funciones de las que hablan, o sea, yo ya me sé la respuesta, pero vamos a hacer como que no me las sé. Estas funciones de las que hablan, ¿cómo las gestaban? ¿Cómo se producía? ¿Cómo sucedían, pues, no? O Sí, sea, eso es bien interesante. Venga. Pues llegamos nosotros a Huatulco con una amiga de Tabo, en ese entonces era amiga de Tabo, ahora es nuestra amiga, y Viri es una gran gestora y ella trabajaba para la Casa de la Cultura entonces, y había un director, Viridiana González, que tú también ya la conoces. Viri trabajaba ahí en la Casa de la Cultura y Viri un día nos dijo, pues vénganse a la casa y nos quedamos. Ellos tenían un espacio maravilloso que se llamaba Nuestra Casa de Arte en Huatulco y daban clases, Viri daba clases de danza, de ballet, de folclore, daban danza aérea, daban música también, daban escritura, lectura, y entonces tenían un salón grandote, ¿no? Donde con espejos y así. Ese salón se volvió nuestro hogar durante un ratote, ¿no? Como 3 meses nos fuimos a vivir ahí, 2 meses ahí con ellos. Y entonces nosotros le contamos a Viri y Viri nos dijo, va, yo les voy a buscar las escuelas y empezó a llamar. Y una vez que ella vio una primera función, dijo, no manchen, está bien chido lo que hacen, ¿qué onda? Vamos a más comunidades, hay que empezar a salir, hay que ir más, y empezó a generar. Nosotros no llevábamos la agenda la llevaba Viri, ¿no? Entonces Viri se volvió una gestora completamente de la compañía y nos íbamos todas, nosotros no teníamos a Tao, Viri y Saúl, que son parejas, tenían a Mar, que era una niña muy chiquita de 7 años, y entonces nos íbamos los 5 a veces a dar función y era muy bonito, Saúl es fotógrafo, entonces Saúl nos tomaba fotos, Viri gestionaba, hacía el trabajo de gestión y bueno, Mar era nuestra fan número 1 en todas las funciones
Entonces, así se fue haciendo y de pronto la gente nos empezó a conocer y los mismos maestros que tienen más amigos maestros empezaban a recomendar nuestro trabajo y a decir, oigan, fíjense que andan por aquí unos chavos que hacen teatro y traen un trabajo bien bello, ¿no? Y entonces ellos empezaron a decir, vayan para acá, vayan para allá, y nos fueron abriendo el camino. Eso fue muy bonito, porque justo por eso ahora nosotros, estas personas, les llamamos gestores comunitarios, porque son los gestores que Pelo de Gato tiene en distintas comunidades, que por ejemplo, para ir a Tequis, ayer, antier, que estuvimos presentándonos allá, le llamamos al maestro Francisco, el maestro Francisco dice, vénganse a mi casa y se pueden quedar aquí y yo ya les conseguí los espacios. Entonces, así en cada comunidad, tanto en la costa, en el Istmo y en valles centrales, y ahora, afortunadamente, en muchos lugares en el país, hemos estado generando gestores que entonces se suman a este proyecto Pelo de Gato, ¿no? Que nosotros estamos ahí de pronto dando la cara en la escena, pero en realidad hay un soporte fantástico de personas que nos acompañan y que sostienen, ¿no? Que arropan este proyecto tan maravilloso, que sin ellos, pues no hubiera sido posible, ¿no? La maravilla del trabajo comunitario es justo eso, abrir la posibilidad que todos podemos hacer lo posible, ¿no? De que suceda el teatro o cualquier otra expresión artística. Así sucedió. Y también pareciera que es como muy rápido, ¿no? Esto sucedió como muy rápido y no, porque sí fue un proceso pues largo, sí, de varios años, de Sí. varios años. De hecho, fíjate, cuando decidimos que estábamos platicando con Saúl y un día nos dice Saúl, oigan, ¿qué creen? Yo ya les abrí una página, yo no sé, porque yo voy a empezar a subir todo lo que ya hay, ¿no? Y entonces creemos que empezamos a subir las cosas demasiado tarde porque muchas cosas nunca las compartimos, en realidad. Entonces, él nos abre una página, una fanpage en el Facebook y le pone Tabo y Esme, porque no teníamos nombre. Y entonces íbamos por la vida como Tabo y Esme y entonces así empezábamos a compartir. De pronto empezó a hacer eco lo que nosotros estábamos haciendo, hacía eco en la ciudad y en la ciudad pues los compas que hacen teatro empezaron a enterarse, ¿no? Como, órale, andan estos compas súper movidos, ¿no? Hacen un chingo de teatro y mira, funciona aquí, funciona allá, y porque hace cuenta que subíamos y decíamos, aquí funciona no sé qué, y a las 2 horas ya estaba función, no sé qué, y ya estaba en la segunda hora, ya estábamos en otra función. Entonces, 3 funciones en el día se empezó a volver una locura. Solamente un maestro que se llama Pedro Lemus en Oaxaca, solamente él se atrevió a escribirnos un día un textito en privado y nos dijo, felicidades chicos, lo que ustedes están haciendo es el sueño de todos, solo que nosotros no nos atrevemos. Y a mí me llenó el alma saber que alguien había visto que nosotros estábamos haciendo eso y que además nos incitara pues a seguir haciéndolo, ¿no? Decir, ir a las comunidades es un trabajazo. O sea, nosotros habíamos escuchado de gente que había hecho cosas en las comunidades, pero es como cuando te llaman y te contratan, ¿no? Y te dice, oh, quiero una función en mi pueblo, bien, vas a dar la función y te regresas a la ciudad, pero vas exclusivamente a esa función, no en el disparate y no pues en la travesía de apostar todo como nosotros lo hicimos. Dejamos casa, no teníamos un hogar, en realidad, no teníamos un hogar. Nos fuimos así y lo maravilloso fue que la gente nos abría la puerta de su casa, nos daba de comer. O sea, era increíble como Viri, nuestra amiga Viri, de pronto despertábamos y decía, órale, chamacos, un licuado cada quien porque hoy tienen 3 funciones, ¿no? Y decíamos, sí es cierto, o sea, que hay que estar bien, pues, ¿no? Y órale, y vámonos. Y entonces, pues, no teníamos hijo, todo el tiempo del mundo, aparte, pues, súper dinámicos nosotros, ¿no? Estando justo ahí en Huatulco, nos invitan a un festival de teatro comunitario que se hacía ahí en Huatulco, ¿no? En En Finca. Finca Alemania, que está arriba de la comunidad de Huatulco, Santa María Huatulco. Y ahí, en ese festival, o sea, fuimos, y ahí en ese festival nos empezaron a conocer ya de otros estados. Okay. Ahí empezamos a conocer a otros camaradas, ¿no? Empezamos a ser amigos. Después nos invitan, estos mismos amigos que conocimos ahí en ese festival, nos invitan a otro festival en Chiapas. Entonces así ya empezamos a salir como del estado un poquito y empezamos a asistir a este tipo de festivales que nosotros ni sabíamos que existían. Y, y nos dimos cuenta que el asistir a estos festivales
sí, sí es necesario y además, si lo sabes utilizar, sí te abre caminos también. Claro. Sí, sí. Oigan, perdón, Leslie. No, no, dime. Dime, No, dime. y es que como que antes de que nos vayamos a como a ese lado, como que quisiera, como de todavía de este momento, como de la gira con el Teatro a los Hombros, como que me nace una pregunta, me parece bien interesante, como esto que hablan sobre los gestores comunitarios, porque lo platicábamos un poco ayer, que el teatro comunitario no es comunitario en su discurso únicamente, ¿no? O sea, es Claro. decir, que hay una serie de implicaciones de lo comunitario en la forma en la que se produce, que es lo que produce que este teatro pues sea lo que es, ¿no? Y entonces un poco como que la pregunta que me nace es, ¿cómo se organizan ustedes? ¿No? O sea, es decir, sé que se nombran compañía y que tienen como todo un pensamiento alrededor de eso, como cómo se organizan y cómo se organizan las labores de cuidado y las labores artísticas dentro del trabajo dentro de este tipo de trabajo del teatro comunitario, ¿no? Como qué personajes surgen, quiénes los hacen, ¿no? Y la otra es, ¿y cómo los pagan? ¿No? ¿Cómo se sostiene económicamente? Y ya, no sé si hice una pregunta muy entrometida. No, está bien. ¿Cómo se crea el teatro? Creo que nosotros, el tipo de teatro que nosotros creamos es a partir de la cotidianidad, de la vivencia y de gente que conocemos. Es decir, en nuestro teatro no está pensado en que vamos a escribir acerca de un filósofo importante o del astronauta, primer astronauta que fue a la luna o algo que pareciera que es mucho más importante, ¿no? Pareciera que tiene mayor peso. Para nosotros es importante crear a partir de lo que nos sucede para que sea cercano entonces a la comunidad. Y para que esto pueda ser entonces comunitario, se crea a partir de la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, ¿no? Y en compañía de la comunidad. Y lo que sucede también es que cuando nosotros llegamos a una comunidad y ya llevamos un montaje, por ejemplo, es hermoso ver cómo la gente de inmediato se organiza. Eso a mí me parece una cosa muy bonita, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos en Tequis, de repente y empezaron a llegar la gente y en un ratito montaron las sillas, ¿no? Entre todos. Y eso es una cosa fabulosa porque no sucede en el teatro. ¿No? No hay esa permisividad de que uno puede participar desde la organización, que no necesariamente a veces es desde el asunto de la creación, sino también desde la participación en el momento del montaje, ¿no? Del momento de crear, de llevar ya la puesta en escena. Eso sucede mucho. Y también el asunto es que cuando uno va a la comunidad, uno termina haciendo muchas otras cosas. Es decir, yo, Esmeralda, no soy actriz, ¿eh? Cuando yo voy a la comunidad, yo nunca jamás me nombro actriz, nunca jamás, seguramente nunca nadie me ha escuchado decirme, buenas tardes, yo soy dramaturga. Nunca nadie en la comunidad. Yo nunca jamás llego a decir, te presento al director, ¿no? O sea, jamás. No existe un estatus, no existe una categoría, sino que todos estamos en la misma condición y que entonces Tavo llega y se pone a barrer el escenario. Agarra su escoba y se pone a barrer, porque eso es lo que necesitamos hacer. Porque entonces yo agarro y veo, hay un montón de basura, empiezo a levantar la basura, llevarlo al bote de basura, conseguir generar que la gente, tío, voy a poner un bote aquí, si alguien viene, eche la basura aquí, no, sí, sí, mija, ya ponemos la silla, chamaco, no hay una franelita por ahí para limpiar las sillas, y sin decirnos, vamos a hacer algo, se hace. Eso es importante en la comunidad. Hay una organización y hay un deseo de generar el tequio, como en todas las comunidades sucede este asunto de cómo yo aporto a esto que está sucediendo para que se lleve a cabo este evento, dice la gente en el pueblo, ¿no? Va a haber evento, todos vamos a cooperar. Y nunca falta la tía que, por ejemplo, nos ha tocado que llega alguien y lleva bolsitas de palomitas y les regala a la gente. No es que los lleve para vender, llegan y y empiezan, y esas palomitas, ¿no? No, pues lo trajo fulana de tal a compartir y ya se regaron por todos lados, ¿no? Y eso es importante porque eso es justo lo que hace la comunidad. Y entonces uno se va a dormir con la gente de la comunidad, come con la gente de la comunidad y cuando estamos ahí, en esta convivencia, sucede que ellos mismos nos empiezan a contar historias
Y eso es fabuloso porque, o sea, nosotros somos unas esponjas, nos volvemos ahí unas esponjas de, no manches, esto en títer estaba, ¿no? Y ya, nosotros ya estamos creando a partir de lo que ellos nos cuentan, de los Si les personajes. platicamos, ellos también se emocionan en pues en Ser esta partícipes. aventura, ¿no? Sí, pues en esta aventura de ser partícipes de, de lo que hacemos. Y sí, Sí, entonces también ellos ya son parte de Pelo de Gato también, se vuelven parte también, eso es bien sí, bonito. Y además que no llegamos con la presunción de conquistadores, ¿no? Conquistadoras. Ven, les traemos el show, no, no, no llegamos con esa actitud para nada. Y en cuanto a los gestores o las gestoras que tenemos, también es bien importante. Por ejemplo, pues llegas a una comunidad y te das cuenta que siempre en alguna comunidad existe algún músico o alguna persona que le interesa de alguna forma la pintura, la danza, la poesía, ¿no? Algún arte en especial. Siempre hay una persona que a la par de tener un trabajo también tienen como este pequeño oficio también, ¿no? Esas personas se vuelven muy aliadas, pero sí. muy aliadas. Estas personas son puntos, ¿no? Son puntos así, pum, son coordenadas, decir, vénganse para acá, ellos son, venga, aquí está. Y Y, con ellos te alías. Y sí. entonces formamos exactamente alianzas y ellos se vuelven, pues, gestores Sí, culturales. también lo que sucede mucho en las comunidades es que cuando nosotros decimos, hacemos teatro, la gente dice, ah, yo en la primaria hacía teatro, ah, yo en la secundaria hice una obra. Y eso es bien bonito porque es como si están haciendo lo que yo hacía, ¿no? O están haciendo lo que yo quiero hacer o lo que yo quería hacer. Y entonces nos volvemos un poco el espejo que refleja lo que el otro quiere o ha sido, ¿no? Y eso también es maravilloso ver cómo la gente se le ilumina sus ojitos en el recuerdo de saber, ah, yo una vez hice una obra de teatro y ahí estamos nosotros escuchando la historia de la obra de teatro, ¿no? Y prestamos el oído, pues, ¿no? Y estar ahí, ah, claro, sí, ¿y cómo le hicieron esto? Y nos preguntan. Muchos de nuestros personajes tienen nombres de personas que conocemos. Eso también es importante. A veces no necesariamente su historia, pero sí les pedimos prestado su nombre, ¿no? Porque nos llama, ¿no? De hecho, hay títeres, porque también trabajamos con títeres, que cuando creamos, porque nosotros creamos también nuestros títeres, que cuando estamos creando de repente le encontramos que dice, ay, no manches, mira qué bonito se ve, parece el tío no sé quién. ¿Le ponemos? Sí, tío Marcial. Y ya vamos, tío Marcial, le vamos a poner su nombre al títere. Sí, mija, sí. Mi papá, por ejemplo, ¿no? Hay un personaje que se llama tío Rubén, y mi papá le encanta, él sabe que el personaje no es nada que ver con él, pero le encanta que se llame Rubén, ¿no? Y eso es bien bonito porque además cuando vamos a comunidades en donde conocemos a su gente, lo que hacemos es cambiar rápidamente los personajes, los nombres de los personajes y les adaptamos nombres de personas que están ahí en ese momento. Entonces vamos creando las historias a partir de la gente que está ahí, como Lencho y Oliverio, ajá, sí, 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 fuimos a comer, estoy buscando un lugar ahí donde vive Ana Rosa y Ana Rosa está ahí en el público. Entonces genera una empatía con todos de, ja, 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 Tana Rosa, ¿no? Y entonces nos hacemos toda una complicidad y pues una convención también, ¿no? Que genera el teatro con la gente del pueblo y se hace todavía más cercano, más bonito. Una vez, voy a contar esto como anécdota, llevamos una obra que Tavo estaba montando, es un monólogo de un anciano que vive en la ciudad y la presentamos en mi casa, en el Coyul. Y pues este anciano vive en la ciudad, vive en un edificio y así. Terminamos la función y empezamos a preguntar qué les había parecido. Y muchos nos dijeron, ni le entendí. Ay, ni supe de qué estaban hablando, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos abrió los ojos y los sentidos de decir, claro, está alejado de su realidad. No tienen por qué comprenderlo, no tienen por qué aceptarlo, no tienen por qué decir que les gustó, ¿no? No tienen por qué ser complacientes con nosotros, sino al contrario, porque además les consideramos tanto que siempre les preguntamos, oye tía, ¿cómo vio esto? ¿Qué piensa de esto, tía? Y es bien bonito escuchar además lo que nos dicen, ¿no? Y cuando nos dijeron eso,
fue la única vez que llevamos ese trabajo y dijimos, lo de la ciudad no funciona. Por eso creo que los grupos que son, ciertas sí, cosas ciertas de cosas la no ciudad. funcionan, ¿no? Sí. Por eso creo que los grupos que son de la ciudad y llevan teatro a la comunidad, no es teatro comunitario, porque no es un teatro cercano a la gente. Llevar teatro a las comunidades no necesariamente es hacer teatro comunitario. Hacer teatro ahí en las comunidades, con la gente de la comunidad, hablando temas cercanos a la comunidad, ese es el teatro comunitario. Bueno, también En el sentido de entiéndase de la comunidad en el pueblo, porque también podemos hacer una comunidad artística, también podemos hacer una comunidad en el barrio, en Tlatelolco puedes tener una propia comunidad, ¿no? Generar tu propia comunidad. Entonces, pero desde el sentido en el que trabaja Pelo de Gato, pues, que es llevar a las comunidades, a los pueblos, funciona más si hablas desde la cercanía. Claro. Ujú. ¿Tú ibas a decir algo, Teo? Oiga, bueno, pero me parece como que ahí hay algunas cosas que me parece que son bien interesantes y que quisiera poner por acá, pero como que hay algo que creo que estaría bueno poner sobre la mesa y que tiene que ver con los espacios en los que ustedes, en los que habitan su obra, ¿no? O sea, es decir, ustedes, estos, ¿en qué espacios se presentan cuando hacen estas giras por comunidades? los espacios son en canchas de básquetbol, en los domos, que ahora ya casi todas las comunidades tienen domos, ¿no? Unos Ujú. domos grandotes, son canchas, Claro, en escuelas, en parques, en los palacios municipales, bajo los árboles. Lo más bonito En es casas, lo más bonito es bajo los árboles, siempre lo más bonito, pero no siempre hay como esa opción, ¿no? Eh, en en las casas. casas, dentro de las casas, en patios de casas también. Sí, claro. Sí, esos son los hemos lugares. estado en mercados, hemos estado por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, hemos estado como en espacios que pueden ser abiertos o pueden ser privados, ¿no? Que puede pasar la gente ahí en la mototaxi a hacer un montón de ruido, o bien puede ser en una casa privada, en el patio de alguien, bajo el techadito, en la enramada, ¿no? En la calle, En la sala de espera también en la sala de espera del de hospital hemos dado hospitales, también ya varias funciones. en panteones, ¿no? O sea, hemos estado prácticamente mucho en la playa, ¿no? También eso es bien bonito, o sea, justo eso hace y te entrena bastante a hacer teatro vivo, ¿no? Teatro que está ahí latente. Ayer, por ejemplo, en la función en Tequis estábamos bajo el domo y había mucho ruido de mototaxis y había mucho, y la gente estaba como un poco alejada, porque lo que sucede es que aunque uno pone las sillas, la gente llega, toma su silla y se va para atrás, ¿no? Con que le parece alejado esto y se va, se va. Y entonces llega un momento en el que empieza a llover muy fuerte, pero muy fuerte, y la lluvia es cabronamente trepitosa por la lámina que tiene el techado. Y entonces yo me empiezo a esforzar un poco más para hablar, porque necesito que ellos comprendan y no se pierdan en lo que estamos haciendo. Y la gente hace un esfuerzo por escuchar, y entonces yo me doy la libertad, me tomo el permiso, con todo el permiso que significa hacer teatro en la comunidad, de decirle, ay tío, acérquense, acérquense más, vénganse, acérquense más. O sea, hay un momento, cualquier otro hubiera dicho, ¿por qué paraste la obra? ¿No? Cualquier otro director hubiera dicho, ¿por qué paraste la obra? Pero técnicamente no se paró. Técnicamente no se No se paró, paró la obra, no porque, paró porque porque desde el personaje estaba incitando a la gente a acercarse y la gente se acercó. Y de pronto estábamos ahí en la cercanía, en la intimidad, en el jajaja, ¿no? En la complicidad otra vez. Creo que es muy importante generar la complicidad con el público, hacerlo presente, ¿no? Hacerlo sentir importante, que fue a ver una obra, pero que además es importante su presencia, porque justo el teatro, siempre lo hemos dicho, ¿no? El círculo del teatro no termina hasta que llega al público, pero a veces el público no sabe qué tan importante es, ¿no? Y a veces se siente alejado de eso, Sí, y y esa por es la ejemplo, si situación. la función es a las 7, el público va llegando 7:25, 7:30, puede que vaya llegando 7:35 y todavía vienen caminando bien lento, ¿no? Y los tienes que ir a recibir muy amablemente. Es bienvenido, lo estábamos esperando, justo a usted lo estábamos esperando, tía. No se apúrese, tía, por favor, mira, aquí está su asiento, está reservado para usted, por favor, siéntese. Y les das un trato especial a cada uno también, ¿no? Claro. Y
porque sí te da tiempo, porque no es tanto público, ¿no? La función de ayer estuvo llena, por ejemplo, y llevaron 78 sillas y se ocuparon 75. Wow, 75 sillas, entonces estuvo, claro, estuvo bueno. Entonces sí te da chance de recibir a cada una de las personas o saludarlas, ¿no? Personalmente, durante las llamadas también. Les das información acerca de quiénes somos, de lo que hacemos, de dónde venimos, ¿no? Para que también tengan un poco más de confianza y se aligeren y digan, va, empiecen a recibir claro, de otra manera. Sí. claro, claro. Oye, Tavo, y entonces, bueno, o sea, como que hay como que me interesa ahora pensar, como que podamos pensar juntas en ¿qué, qué pasa con este tipo de teatro que hacen ustedes cuando entra a la arquitectura teatral, ¿no? O sea, un poco habíamos cortado la historia de Pelo de Gato en este momento en el que empiezan a salir a festivales de teatro que supongo empiezan a tener arquitecturas teatrales involucradas, ¿no? Supongo que antes ya las había, o sea, ya habían dado funciones en teatro, pero como que me interesaría ahora pasar a ese otro lado. ¿Cómo funciona o cómo se hace funcionar una obra, ¿no? Que habita todos estos espacios fuera de la escena y todos estos medios de producción comunitarios? ¿Cómo habita ahora una arquitectura teatral y corredores de legitimación teatral como la Muestra Nacional de Teatro o como el Centro Cultural del Bosque, ¿no? O como el Festival de Monólogos, ¿no? ¿Cómo habita o qué diferencias se encuentran en los modos de producción y cómo los sortean, ¿no? Creo que tiene que ver mucho la parte de la formación, creo. Nosotros hacíamos teatro, te digo, de una manera tradicional, ¿no? Siempre, a lo mejor no siempre en teatros, pero sí con esta convención, ¿no? De mucho utilizando la cuarta pared y todo esto. Hasta que llega David Luciano, gran maestro, David Luciano Ruiz Durán, y nos invita a este proyecto de Chachareando, que es un proyecto para la calle, en la calle. Y entonces ahí, para mí fue la primera vez que empiezo a hacer cosas, por ejemplo, nos ponía a entrenar en la calle, ¿no? Entrenar en la calle, hacer todo desde la calle. Para mí fue ahí empieza como un poco para mí estos como, sí, como estos cables que se empiezan a cruzar, ¿no? De un lado a otro también, de estar vivo dentro de la escena, dentro de todo lo que está pasando, de lo que es la calle, pues para mí la calle, después de la calle y irnos a la comunidad, ya con esto que traíamos de la calle, también pues influye bastante. Además que para mí también, yo venía te digo, de dar funciones en escuelas, todos los días durante 2 años y medio, todos los días, de lunes a viernes. Entonces agarras como un cierto callito también para hacer teatro en patios de escuelas, ¿no? Y controlar a un montón de toda la niñez, ¿no? Que está ahí, está bien cabrón. Al principio nos costaba un montón de trabajo y poco a poco le vas agarrando el callo y ya después cuando llega, creo que eso es una gran escuela para llegar a la comunidad y después hacer pues el teatro que estamos empezando también Y sí, a hay estilizar. hay una gran diferencia. Yo ayer comentaba contigo, ¿no? Cocinar es como cocinar, hacer teatro es como cocinar y eh, cocinar en la comunidad es distinto a cocinar en una cocina bien equipada, con tantos condimentos que uno se pierde de pronto y dice, ¿qué sabor tiene este a diferencia de este otro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el teatro? Que ya en el foro, pensando en un teatro formal, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con cosas que vamos aprendiendo. Tavo, por ejemplo, en todas estas giras que hemos hecho a otros estados con el Festival de Monólogos, Tavo, yo nunca antes había entrado a tantas cabinas, ¿no? O sea, conocer tantas luces, cómo nombrar las luces, cómo pedir las cosas. Y Tavo me dijo, la primera vez tenía un montón de miedo, porque además los técnicos de pronto te imponen, ¿no? O sea, como es su área de trabajo, se la saben de todas. ¿Todas qué va a querer, no? Vámonos, ya. Y de pronto uno es como,
híjole, es que yo pues vengo de dar función en el panteón y en el panteón le hicimos con una lámpara y aquí ¿no? Y teníamos alguien que desconectaba directamente el foco, ¿no? Y de pronto aquí es distinto. Es cocinar en otra cocina, ¿no? Es llegar a una cocina profesional y de pronto decir, ay, ¿no? Y eso no significa que yo no tenga sazón, es decir, que no es que cocinemos, somos gente que cocina, pues, ¿no? Y que cocina, que sabe cocinar con 2 ingredientes, con pocos ingredientes, como también combinar cuando tienes posibilidad de tener más ingredientes, ¿no? Y eso también es muy bonito. Nos pasó que, por ejemplo, yo voy a la comunidad y yo llego y le digo a la tía donde nos estemos quedando, oye tía, ¿no me presta su plancha? Y entonces le doy al vestido, ¿no? Plancho mi vestido y trato que todo esté ahí. Cuando llegamos la primera vez el año pasado del Festival de Monólogas a cerrarlo ahí en el Villa Urrutia, eh, de pronto nosotros llegamos y dice, les vamos a presentar nuestros técnicos y todos ya, yo soy tramoya, yo soy iluminación, yo vestuario, ¿no? Todo mundo se presenta y dice, mucho gusto, nosotros todos, mucho gusto, qué bueno, lindo, ¿no? Todo. Y de repente se acerca la señora de vestuario y me dice, su vestido para plancharlo. Y yo ya lo llevaba en un ganchito planchado. Es que yo ya lo planché. O sea, yo no estoy acostumbrada que alguien llegue y me planche el vestido. No estoy, no estoy acostumbrada. Tabo, le costó un montón de trabajo permitir que alguien más colgara la hamaca, ¿no? Porque también es un asunto como, es que yo ya sé cómo colgarla, ¿no? Es que yo ya llego, miro, y ya, y Tabo ya sabe qué hacer, ¿no? Y de pronto era como, tenemos un chingo de gente aquí, ¿qué están haciendo todos aquí? En realidad, si queremos ayuda, pediremos, ¿no? Pero nos encantaría hacerlo nosotros, porque además, porque además el teatro es un ritual, ¿no? Y nosotros ya tenemos un ritual, ya tenemos nuestro propio ritual, ya sabemos cómo empieza y cómo termina. Nos sucede cuando uno va a la comunidad y de pronto alguien en el afán de ayudar llega y dice, les ayudo a desmontar su teatrino y nosotros, no, espérense. Primero esto, no, porque ya tenemos, porque sin decirnos nada, Tabo y yo ya nos coordinamos, ¿no? Y entonces ya Tabo sabe que tiene que desmontar, pone las cosas, yo voy doblando las cosas y él está haciendo otra, como que ya hay en automático algo, una comunicación muy bonita entre Tabo y yo y de pronto y de pronto asumir a más personas nos ha costado también, porque se vuelve otro ritual. De pronto es romper la intimidad, lo que ya se ha generado, ¿no? Y eso también sucede con las distancias entre cómo hacer teatro en las ciudades, en los teatros, y cómo hacer teatro en las comunidades. Es muy distinto, que creo que justo venir de la comunidad y llegar a la ciudad es un impacto distinto a estar en la ciudad y estar acostumbrado a las luces y estar acostumbrado a todo, a ir a la comunidad y descubrir que hay escasez de todo. Y entonces ahí sobrevive el que sabe hacer cocina con 2 ingredientes, ¿no? Que también es una característica de Pelo de Gato, que es tener montajes accesibles, que sean fáciles de mover, de fácil movilidad, pocas cosas y apostar todo a la actoralidad. Creo también, creo sí, creo que el modo de producir también de Pelo de Gato tiene que ver mucho con nuestra niñez. Nosotros producimos a partir de cómo jugamos. Cuando creamos, jugamos. Y a partir del juego, siempre a partir del juego, sale lo que hacemos, sale el trabajo. Siempre, entonces, siempre es a partir del juego y de nuestra niñez. Esmeralda me cuenta cómo jugaba ella, yo también le cuento cómo jugaba. Y es lo que hacemos, lo seguimos haciendo, solamente que ahora, eh, pues, eh, pues ya de otras formas, ¿no? De otras formas, pero siempre sin perder esta lúdica. Siempre es así, siempre empezamos jugando y empezamos a partir de como de improvisando, ¿no? O sea, ya tenemos Sí. un texto, pero empezamos a hablar, Esmeralda y yo, y de repente ya empezamos a jugar y ya empieza y esto sí quedó, esto no quedó, vamos viendo, ¿no? Pero siempre es jugando. A veces vamos en un camión y en el camión empezamos vimos a alguien y ya ese alguien detonó algo, ¿no? Y empezamos a jugar o a decir, ¿qué te parece si esto puede pasar? Sí, 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 sí. Y después, no, eso no, o sí o no. Y allá está una idea, ¿no? Puede haber una idea, pero siempre es a partir del juego. Sí, y la sorpresa, ¿no? No perder
de lado el asombro, la capacidad de asombro. Todo nos sorprende. Y eso es bien bonito. O sea, como de, ay, una hormiga, ¿no? Ay, fíjate que esto pasó. Entonces, eso es importante, el asombro. Y otra cosa también que menciona Tavo desde las que también tenemos o hemos aprendido a desapegarnos de muchas cosas que no funcionan. O sea, como que ya no nos cuesta trabajo también de decir, no funciona, pero es que estaba bonito, ¿no? Pero no funciona. Y entonces vamos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, decimos, ay, ¿te imaginas tener esto en el escenario? Y entonces, ay, pero no funciona, vamos a ir al pueblo, en el pueblo, a ver, piensa, ¿cómo vas a colgar eso? ¿Cómo vas a poner eso? ¿Cómo lo vas a mover? ¿Cuánta gente necesitas? Y cuando empezamos a pensar en eso, no, no funciona, ¿no? Y Porque también la tiene que ver practicidad. mucho el instinto. Creo que nuestro teatro también es muy instintivo. Tiene mucho de eso, de instinto, ¿no? Alguien por ahí nos decían, es que ustedes ya traen esa cosa, traen ese animal, o traen eso, pues ya. Y la verdad es que sí, porque pues, es por puro instinto, por de repente por olfato, pues, ¿no? Esto sí puede quedar, esto no puede quedar. Y también vamos mucho probando. También, también lo que sucede con Pelo de Gato es que nuestros trabajos, nuestras piezas, tienen muchas funciones. Claro. Hay piezas que tienen poquitas funciones porque no funcionan y entonces decimos, pues eso ya no funciona, ni modo. O No, fue un no, pedido, no ¿no? está bueno, ¿no? O fue un pedido o algo así, o de plano, pues no está bueno, no quedó, no cuajó. Sí. Sí. Sí, pero nosotros siempre decimos, nada como las funciones. En el hacer está la fineza, ¿no? En el hacer, ajá, en el entrenarse, porque ese es un entrenamiento. Y nosotros lo notamos, nosotros también somos espectadores, pues, ¿no? También vamos a ver teatro y cuando vamos a ver teatro decimos, faltan funciones, solo faltan funciones, ¿no? Vamos a ver algo y dice, solo faltan funciones. ¿Cómo? Pues sí, eso te va a entrenar, o sea, tú da funciones y da funciones en todos lados, o sea, da funciones en todos lados, no des función, no te claves en algo porque te encasillas y después vas a perder ese privilegio y entonces te va a poner en otra situación. Y siempre recomendamos eso, ¿no? Como da funciones en todos lados, o sea, aprovecha. Tienes una fiesta infantil, dales función, ¿no? Dales función, o sea, haz eso, ¿no? Dar función, dar función. Creo que eso mejora bastante, ¿no? Voy a contar un secretito. Si lo voy a contar, Me lo voy encanta. a contar. Sí, no, sí, lo que. Sí, Vea, pues nosotros, pues, como trabajamos en muchas escuelas, también conocimos en una escuela aquí cerca de aquí de Etla, conocimos, que le llaman el basurero, así le llaman, ¿no? La escuela del basurero, porque es una escuela que está cerca de un basurero muy grande. La primera vez que fuimos a esa escuela nos impactó porque es la escuela más bonita. A pesar de que está cerca del basurero, la directora que se llama Praceris, que también es una de nuestras gestoras, sí, y ya somos muy amigas. Sí, sí. Eh, bueno, ahí la conocimos y a partir de que empezamos a dar la primera función ahí, los chavillos y las chavillas quedaron muy encantados. Nos exigieron después ellos mismos que volviéramos. ¿Cuándo van a venir otra vez? ¿Cuándo van a venir? Y entonces les hemos llevado ya mucho teatro, ha pasado ya varias generaciones, ¿verdad? Ya han pasado algunas generaciones por esa primaria y ahí se ha vuelto como una especie de laboratorio porque esa escuela la hemos agarrado como, vamos a probar, tenemos esta obra, ya quedó. Hablamos por teléfono, oh, Praceris, fíjate que tenemos esto, ¿podemos ir a tu escuela? Claro que sí, por favor, vengan y vamos a la escuela y ahí probamos, ahí estrenamos. Como es una escuela también donde no les cobramos generalmente porque no hay recurso, pues, ¿no? Y nosotros lo comprendemos perfectamente, entonces siempre se vuelve como nuestro ensayo general con público, claro. ¿no? Y nada más fuerte que hacer un ensayo con público para infancias, porque además son tremendos, o sea, si no les gusta se paran y se van, ¿no? Sí. Son niños que están siendo educados ahí, pero que también tienen una cosa instintiva, ¿no? Se mueven Y que ya han visto y que ya han también, visto que ya mucho han visto, teatro, que ya les entonces hemos ya no llevado presionan. bastante. Y Claro. entonces ese es como llegamos y decimos, ya está, podemos estrenar. Todos nuestros estrenos están hechos ahí casi. Casi todos, sí. Casi todos nuestros estrenos van a esa escuelita. Y hay muchas indicaciones que los niños nos dan. Ajá. Y a partir de ahí ya entonces mejoramos, quitamos, decimos, viste, esto no funcionó, quítalo, ¿no?
o viste, no, fíjate que esto, qué maravilloso, este títere que no le teníamos fe fue el que mejor funcionó, Sí. ¿no? Porque los niños no te mienten. Y te dicen, pues, ¿no? Cuando algo no funciona también te lo restriegan en la cara, pero y si funciona también te lo dicen y están ahí. Y lo más bonito que hace esto es que todos quieren hacer lo mismo. Es decir, los niños también se acercan y te dicen, yo también lo puedo mover, yo también puedo hacer títeres, yo si lo hago ahorita, y se los prestamos, y sí, se ve cómo les cuesta trabajo, pero ellos lo hacen con una certeza, ¿no? Y eso es muy, muy bonito porque ahí se vuelve justo un laboratorio de creación con los niños y se vuelve fabuloso Y eso. además Eso ellos ya es, están empezando a jugar al teatro. sí. Ya empiezan a hacer personajes. La última vez que fuimos, llegamos y tenían como un evento eh, en donde todos estaban disfrazados de diferentes personajes. Todas las niñas y todos los niños tenían disfraces Sí, hechos por ellos mismos, además, sí, ¿no? sí, Que hicieron su propio fabuloso vestuario y todo. esa escuela es fabulosa. Y así nos recibieron con personajes. Ujú. Oigan, y bueno, es que me parece que, bueno, yo quisiera preguntarle 100,000 cosas más, pero recuerdo como una parte de la charla que teníamos ayer, ¿no? En la que me contaban como esto que decía Tavo, que me parece tan interesante y que me ha estado dando vueltas en el cuerpo hoy todo el día, ¿no? Sobre qué es lo que esperan las espectadoras del teatro de Pelo de Gato cuando salen de su casa y porque son llamadas a un evento, ¿no? Es decir, para empezar ahí me parece que es bien interesante pensar en el acontecimiento, ¿no? Como eso, como cómo el teatro deja de ser una obra y se convierte en acontecimiento, deviene acontecimiento, pero como esto, como qué es lo que espera la gente de la obra, que ayer nos decía que espera divertirse y que nadie espera salir de su casa para llorar, ¿no? Era un poco la broma que hacíamos ayer sobre el modus operandi de Pelo de Gato, en el que primero todo es risas hasta que todas las espectadoras estamos llorando. Pero un poco la pregunta que quisiera hacerles tiene que ver con la memoria, ¿no? Con una cierta parte del trabajo de la compañía y de lo que ustedes hacen, que me parece que tiene que ver y que está relacionada directamente con la memoria como un proceso colectivo, ¿no? Y que tenía un poco, y que creo que un poco tiene que ver con esto que nos contaban de las historias de la abuela o de las historias que les cuentan las personas de las comunidades cuando platican con ella después de las funciones, ¿no? Entonces, un poco la pregunta concretamente es, ¿cómo trabajan con la memoria ustedes? ¿Es algo que se preguntan, no se lo preguntan? Si se lo preguntan, ¿por qué lo hacen? ¿O cómo articulan o cómo creen que articulan ese proceso ustedes? La memoria, sí, trabajamos mucho el asunto de la memoria. Creo que es muy importante hacer pensar y hacer sentir a las personas que son importantes, ¿no? Y que no pasan desapercibidas en la vida, en esta vida. Nos sucede con las historias de la abuela, que ahora voy a comenzar con esto. Las historias de la abuela es un trabajo que tiene su base sólida en las historias que nos contaba la abuela de Tabo, ¿no? Ajá, Y bueno, aquí quiero intervenir un poquito nada más. De ahí creo que también empieza un poco la llaga. Mi abuelita me empezó a mí a poner la llaga en el teatro, pues a empujarme hacia el teatro, porque mi abuela eh, nos llamaba a todos los sobrinos, a todas las sobrinas y nos sentaba en el piso, los nietos. a todos los nietos, perdón, nietas, y ella se sentaba en un sillón y nos contaba historias cuando éramos niños. Ya después de más grande pues ya sucede esto que va a contar eso. Sí, ahora esto mismo que hace de niños, de grandes, cuando la abuela ya es vieja y está enferma y se queda en la casa de Tabo, en la casa de la mamá de Tabo por algunos meses, a ella siempre en las mañanitas la sacaban al jardín a tomar el sol, ¿no? Y entonces nosotros nos sentábamos a la orilla de la banquita con ella y la escuchábamos
una y otra vez la misma historia, muchas veces, muchas mañanas. Y para lo que los otros nietos que ya entraron en otra dinámica del trabajo, de la rutina, ya no es importante, para nosotros es valiosísimo, ¿no? Desde el teatro es valiosísimo que nos cuenten historias. Todo el tiempo estamos esperando que la gente nos cuente historias. Y la abuela nos contaba así todo lo que pasaba cuando ella era niña y cuando estaba con su papá, cuando vivía con su papá. Después nosotros hacemos como un asunto de homenaje a nuestra abuela Tina, unos títeres y tenemos su títere de la abuela Tina para contar sus historias. Esta es la historia de una abuela que le cuenta a su nieto 3 historias breves, la Matlacíhuatl, la mano y el susurro. Y pareciera que son historias para los niños, es como, ¡ay, la Matlacíhuatl! ¡Ay, no! Nos va a dar miedo. Y es que eso es importante mencionar y generarlo en los niños también, la sorpresa otra vez. Pero cuando la abuela le contamos que hemos escrito las historias de la abuela y que llevamos las funciones a las escuelas, pareciera que a la abuela le da vida, ¿no? Como en este asunto de la enfermedad, en este asunto de ya de nadie me hace caso, estoy sentadita aquí, me traen un vaso con agua y aquí estoy otra hora, como que pasa el día, ¿no? Y la vida se te pasa ahí. Cuando alguien llega y le dice, abuela, estamos haciendo una obra y ahora ya la llevamos y no, pareciera que la abuela tuviera más vida ahora. Y cuando le decíamos, le daba muchísimo gusto que nos decía la abuela, ¿fueron a contar las historias? Si quieren, yo mañana me siento y les cuento más. Y eso creemos en la compañía que es muy importante hacer valer a las personas. Justo esto que te decía, que no necesariamente hayan pasado la historia como que fue el astronauta, como que, ¿no? Como que el gran científico, como el filósofo, no, como nuestra abuela, porque es importante para mí, para él, ¿no? Para los que estamos aquí. Y entonces, ¿cómo justo esto que es tan privado y pareciera tan particular, pues poder llevarlo a lo social, ¿no? Cómo llevarlo al público, cómo hacer sentir al otro y decir, oh, yo no escuché a mi abuela, ¿no? O recordar y decir, mi abuela también tenía una historia parecida, ¿no? Eso creo que es sumamente valioso, hacer sentir bien a la gente que tenemos primero cerca, ¿no? Justo ahí están las historias. Yo siempre digo que con todo se puede contar una historia. Si yo le doy la vuelta ahorita a este micrófono que yo tengo aquí, que desde hace rato lo estoy viendo con cara de pato, o sea, podemos jugar, ¿no? Tavo tiene uno, yo tengo y ahorita hacemos una obra, ¿no? Que eso es lo más bonito, porque es el juego, es otra vez lo que decía Tavo, ¿no? Jugar como niños y creerlo también como niños, ¿no? Porque justo cuando éramos niños y la abuela nos contaba historias, entonces era cuando lo creíamos, ¿no? Todavía tenemos algunos miedos porque la abuela nos contó ciertas cosas de niños, ¿no? O sea, hay algo que la abuela nos decía, es que pasó una serpiente volando, así, en recto la serpiente volaba. Y nosotros decimos, ay, abuela, ¿no? Cualquier otro diría, ay, abuela, está fumada, ¿qué, cómo va a pasar la serpiente? Pero nosotros lo creíamos, decíamos, sí, claro, y la abuela nos lo contaba con tanta verdad que esto funciona en nuestro cerebro. Cuando lo llevamos a los títeres, a los niños, la verdad es que los niños se vuelan la cabeza. Digo, llevamos títeres que de pronto van caminando y se desprende el cuerpo de la cabeza, que se vuelve mágico y los niños, ¡ay! ¿Cómo hacen eso, no? Eso, y que pareciera que los títeres también están pensados para niños y cuando ya los llevamos a las comunidades vemos que los más divertidos de pronto son los adultos. Ahí descubres a los adultos así de, ¿no? Y además los adultos vuelven a su niñez también porque por este lado de Oaxaca, bueno, cuando empezó la alfabetización, digamos, los títeres del Imbal llegaron hasta acá para alfabetizar y muchas personas recuerdan los títeres Guiñol, por ejemplo, ¿no? O alguna vez vinieron los títeres, alguna vez hasta vinieron justo en las comunidades. eh, y los títeres es como sí, es una carta de presentación también bonita porque es como, te dan es más fácil que entres con títeres a una comunidad que explicándoles que vas a llevar teatro, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, y además yo siempre digo lo bondadoso que son los títeres, ¿no? Los títeres pueden hacer todo lo que los actores y las actrices no podemos hacer.
Porque yo siempre digo, un títere puede volar. Quizá una actriz sí, si le ponemos un arnés y entonces, ¿no? Pero requerimos quizás más mecanismos y el títere, ¿no? El títere es fabuloso, al mismo tiempo que vuela, aterriza y está caminando, navega y está de aquí y de allá. El Entonces, Coyul tenía títeres de sombra, el Coyul. el Coyul inició con títeres de sombra y Mm. teníamos títeres de sombra justo porque yo recordaba que de niña nos acercábamos al fuego, de cuando mi mamá en la tarde nochecita que ya ponía su perolito de café, había fuego. Y ahí entonces empezábamos a hacer ahí, ¿no? O sea, esto de los títeres que ahora yo veo ya de manera profesional, el títere de sombra, o sea, de niño lo jugaba, yo jugaba a hacer títeres de sombra, no sabía, por supuesto, que se llamaba así, ¿no? Porque no se nombra lo que no está en tu cabeza, lo que no existe en tu contexto, que no se puede nombrar, por lo tanto no existe. Para mí, justo el término teatro, yo lo nombré hasta que llegué a la universidad. Claro. Antes yo no pude nombrar el teatro y hasta es doloroso para mí, pues, saber que toda mi infancia me negaron como niña de pueblo tener acceso a estas cosas, ¿no? Tener acceso al arte, al teatro, a la pintura, a la danza, leer un libro, poesía. Por eso después yo en la locura quiero comerme todo, ¿no? Yo quiero aprender de todo Pero y eso, veías películas de Mario Valdán. no, Almada. Almada. No, porque, por ejemplo, lo que sucedía aquí es que, es que en mi pueblo lo único que sí había es que teníamos un señor que, que, que rentaba películas, VHS, rentaba las películas, tenía su localito y rentaba las películas y en la tarde, noche era bien bonito, así como yo digo, en la obra El Coyul pasan los hombres bien peinaditos para irse al béisbol, así pasaban cuando yo era niña para ir a ver películas. Y entonces caía la tarde y era clarísimo que empezaba a sonar el aparato de sonido. Bueno. Pero nada más Se le pasaban hace los la hombres. invitación. O sea, nada más iban los Sí, hombres. la mayoría de veces iban más hombres a ver películas, ¿no? Oh, Porque era momento para reunirse. Y entonces ya empezaban a anunciar esta noche con la actuación estelar de Mario Almada, ¿no? Y entonces ya empezaban y eran las mismas películas, pero como en el pueblo no hay nada más que hacer, pues es fabuloso. Por eso yo pienso, o sea, si mi pueblo me hubieran llevado teatro, hubiéramos estado ahí viendo teatro, ¿no? Y ahora nos pasa, nosotros hemos llevado de pronto películas que proyectamos en Coyul, ¿no? Que ponemos porque tampoco tenemos la gran producción, ponemos una sábana que la colgamos ahí del techo de la casa, proyectamos y la anunciamos. En la casa de tío Rubén Aragón va a haber proyección de película, tal película, y los niños llegan. Y a veces también sacamos las palomitas nosotros así por querer generar comunidad, pues, ¿no? Por querer dar esa posibilidad de que los niños de mi barrio puedan mirar algo. Cuando nosotros llegamos es bien bonito. Cuando ya entramos de la casa, entramos al barrio, al principio teníamos un carrito, entonces entrábamos en el carrito y todos los niños del barrio empezaban a salir de sus casas y ya iban corriendo detrás del carro. Ya ahí van, corre detrás del carro. Llegábamos y, tía, buenos días, tío, ¿qué trajeron? ¿Qué va a haber? ¿Qué función? ¿Y ahora qué van a presentar? Tía, ¿no van a hacer teatro, tía? Yo dije que iban a hacer teatro, tía, ¿no? Y eso es sumamente bonito, pues, ¿no? Yo ver esas caritas es fabuloso. Las últimas veces hemos llegado en nuestras mochilas, ¿no? Porque ya no hay carro. Y ahora salen los niños y ¿sabes qué hacen? Nos ayudan a cargar nuestra mochila. Tía, te ayudo, tía. Te ayudo a cargar tu Porque mochila. además ahora ya están Porque más ya son más grandecitos, ya están grandes, casi ¿no? adolescentes, los que conocimos como niñitos, ahora ya son adolescentes. Está- Tao está probando. Y entonces Ah, es así como funciona la comunidad, ¿no? Estos asuntos de generar más cosas. Todo lo que tenemos, todo el repertorio que tenemos en Pelo de Gato, todo lo hemos presentado allí en mi casa, en Coyul, en la casa de mis papás. Todo, porque para nosotros es importante, pues, sobre todo para mí es muy importante que los niños reciban esas experiencias, que tengamos por ahí en nuestra cabeza otra ventanita de posibilidad de mirar. Mi deseo más grande, por ejemplo, en mi barrio hay un niño, bueno, un muchacho, un joven que hace cartonería, hace piñatas, pero qué piñatas, ¿eh?
No hace una estrella, hace formas, hace personajes, Cultura. hace escultura con papel. Y él no sabe y no lo nombra. Y yo lo veo y digo, es que él no sabe el talento que tiene, no sabe que él nació con algo que ni siquiera lo fue a estudiar en ningún lugar. Y yo he hablado con él muchas veces y le digo, cuando tengas tiempo, vente con nosotros, es verdad, yo te pago un taller para que aprendas a hacer cosas, porque nada me daría más gusto que vuelvas al pueblo y que lo repliques con el pueblo, ¿no? Que puedas ahora tú dar tu taller en el pueblo y hacer que la gente se enamore de esto que tú haces, porque es fabuloso. Tenemos un chico que pinta. De un día para otro, un chico del pueblo empezó a pintar, pero ahora él es el rotulista, él pinta todo. Él hace todo lo que tenga que ver con pintar, lo hace él. Y es el pintor del pueblo, ¿no? Y no tiene técnica, no fue a la escuela, no tiene, ¿no? Pero eso es importante, pero ya hay una cosa que despertó ahí en su ser. Creo que eso es muy valioso. Y así tenemos ahora cada vez más gente que va queriendo abrir otras posibilidades, otras ventanas, ¿no? Y eso para mí es muy importante, decirle a los niños, a las niñas, que del arte también se puede vivir. Y no solo de pasar la gorra, que es como nosotros también empezamos, ¿no? Pasando la gorra. Y Tavo ayer te dijo, yo hasta me lastimé la espalda de cargar tantas monedas en mi mochila, de tanto pasar la gorra 3 veces al día, ¿no? Y era bien bonito llegar a la casa de los amigos y empezar a contar monedas, ¿no? Y nos moríamos de risa y era fabuloso, muy fabuloso. Y todavía lo seguimos haciendo muchas veces, porque siempre le digo a Tavo que no hay que olvidar de dónde venimos y que no hay que olvidar que así nacimos y que eso nos ha hecho ser quienes ahora somos. Entonces, pues para mí no hay nada más importante como siempre volver, volver al caminito, ¿no? Y es refrescante, ya algo sucede, te refresca. Oigan, y como para ir cerrando y ver si a lo mejor alguno de nuestros dos compañeros quiere preguntar algo o comentar algo, eh, si pudieran darle un consejo a una actriz o a un actor en formación en la ciudad, ¿no? A un actor que está estudiando teatro en la ciudad, ¿qué consejo le darían desde su experiencia de pelo de gato? Mira, tenemos una obra que se llama ¿Qué canijo revoltijo? Y con una frase de esta obra te voy a contestar. Y al final de esa obra les decimos siempre, no se crean todo lo que les dicen, o no se crean todo lo que les cuentan, ¿eh? No se crean todo lo que les cuentan. A esto me refiero a lo que viene en los libros, ¿no? Porque vamos siempre a las escuelas y con qué canijo revoltijo hablamos de la conquista y de todo lo que sucedió a partir de que llegaron los españoles hasta la actualidad. Y entonces siempre les decimos, les recordamos a los niños que en realidad se cuestionen y no se crean todo lo que viene ahí en los libros o todo lo que los maestros o las maestras les dicen, ¿no? Que cuestionen, que no se crean todo. Nada más eso es lo que yo les daría el consejito. Yo podría decir que, entonces, necesitado, yo no creo todo lo que me dicen. Ok. Sí, es que eso es importante, ¿no? Cuestionarse todo, pero también observar, ¿no? No perder la capacidad de asombro. Para mí eso es muy importante, no dejar de asombrarse, porque justo eso hace que los niños jueguen con verdad. Cuando no dejan de asombrarse, cuando un pedazo de madera se convierte en un carrito y de repente está volando, ya es un avión y de repente ya es un monstruito. Cuando yo empiezo a jugar con verdad y con asombro, creo que ahí es cuando en realidad aprendo del teatro, de la viveza del teatro. Si dejo de asombrarme con eso, no, eso no, ya, todo se perdió. Si yo pongo en duda el asombro del niño, le corto algo, ¿no? En la imaginación y lo vuelvo un adultito, cuadradito, quizás limpiecito, ¿no? Como yo siempre digo que a mí me decían mucho en mi casa, Esmeralda, es que tú no hablas, gritas, me decía mi mamá, tú no hablas, gritas, cállate, siéntate, ¿no? Eres niña, cierra tus piernitas, ¿no?
entre más nos nieguen, más nos van cortando cositas en la vida, como un arbolito que te van talando poco a poco. Y creo que por eso ahora soy como soy, porque ahora justo de las reglas de los juegos con los niños, no te calles, no te sientes, ¿no? Porque a mí me decían tanto eso. No hay que podar a los arbolitos para que tengan la figura de algo que no es un árbol. Igual los niños, no los podemos para hacerlos algo, son niños, ¿no? Y creo que en el teatro también es crecer con ese asombro y con esa fascinación por la observación. Todo lo que pase por la vista, por el tacto, por el olfato, por el gusto, hay modo de representarlo, hay modo de llevarlo a la escena sin necesidad de poner un plato de comida. Coyul habla sobre la comida sin necesidad de llevarte una comida. Y pasó en la muestra en la muestra nacional de teatro en Torreón, que después del Coyul al otro día alguien se acercó a la Contabo y le dijo, ¿qué crees? Tuvimos que buscar un lugar donde comer pescado porque pues no aguantamos. Después de ver el Coyul, tuvimos que irnos a buscar un lugar donde comer pescado y aquí estamos. Ya comimos pescado, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Y nos lo han dicho a veces, o sea, estás haciendo aquí y yo huelo las tortillas de mano, ¿no? Estoy oliendo el humo de la leña que se está quemando. Y creo que ese es justo el asombro. Cuando un espectador va a mirar con un ojo crítico de a ver qué hacen, ya no disfrutó la obra. Pero cuando uno va abierto a la posibilidad de a ver qué encuentro para asombrarme y para estar ahí, funcionan las cosas también, ¿no? Sí, eso, no dejar de asombrarse. Uf, oigan, bueno, yo podría seguir chismeando con ustedes horas y horas y horas y horas, como ya lo hemos hecho antes, pero creo que estaría bueno como hacer un pequeño cierre acá. Entonces no sé Sí. si Choi o si Yael quisieran hacer alguna pregunta, comentar algo. Hola, hola. Yo sí Hola. quiero decir algo. Hola, mucho gusto. ¿Qué onda, Jesús? Pues a mí me da como pensar mucho, sobre todo el teatro que se hace acá en las ciudades, en donde luego gente asiste al teatro, ¿no? Y hay como campañas de publicidad y como que se gasta mucho esfuerzo en eso, pero pienso que muchas veces como los creadores no estamos dispuestos a ceder, ¿no? Queremos que la gente asista pero bajo nuestras condiciones y como que siempre queremos tener ese control sobre la mirada. He dado algunas funciones en... Oh, Oh, no. Chuy, se fue. Ahí está, Ya volvió. ya Ay, volviste. Te hola, habías hola. ido. Hola. Ay, sí, no, no sé en qué parte me quedé, perdón. En querer hacer que el público mire lo que uno quiere que vean. Así es. Les decía que yo he podido dar funciones en escuelas también, incluso como en intervenciones en transporte público, y es muy bonito esto que dicen sobre la capacidad de asombro, ¿no? Como cuando las cosas se nos salen de nuestro control y entonces aparece eso vivo, eso que estamos diciendo que queremos que pase en el teatro, cuando realmente aparece, cuando nos sacan de nuestros pasos a seguir, de que esto tiene que funcionar de esta manera, es muy bonito, pues, y pues con todo lo que nos han compartido me han recordado, pues esto, ¿no? Que queremos que el público, queremos hacerlo sentir importante, pero no estamos muchas veces dispuestos a ceder, ¿no? Este control de la mirada nos encabronamos si la gente hace ruido y en el teatro, no sé, pues eso, muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Jesús. Sí, eso pasa mucho, ¿no? En las comunidades no hay modo. Y yo le digo a Tabo, si alguien está platicando, no lo calles, déjalo. Está en su pueblo. Quien está aquí de intrusos somos Y además nosotros de no es pronto. necesario porque la misma comunidad o el público ahí asistente igual empieza a callarlo, ¿no? Al principio sí lo dejan y después ya poco a poco, "Shh, ey, oye, ya, 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 ya". Sí, no falta siempre el que llega de repente alguien, un borrachito también, y lo tienes que dejar, solitos se van, solitos. Nada más llegan, intervienen un poquito y ya se va.
Y eso hace justo las funciones bien Sí, únicas, ¿no? sí. Eso lo hace vivo, eso, a mí me encanta eso, me encanta que suene un celular, me encanta que alguien estornude y yo de repente, salud, manito, y sigues, ¿no? Eso a mí me encanta porque digo, eso ya rompió con la cotidianidad, como me aburre tanto la cotidianidad, entonces me gusta eso, esas cosas porque para mí no son interrupción. A mí lo que me hace saber es que hay un público que está vivo ahí, que está respirando, que era algo que le decía ayer a Cuauhtémoc, ¿no? Fuimos a un lugar en donde nadie decía nada, todos estaban así. Y yo picándoles, y En un ellos teatro. nada, ¿no? En un teatro, y nadie. Yo dije, ay, esta gente está muerta. Además, era en Sonora, ¿no? En el desierto, y ya están muertos, ¿no? ¿Y qué tal si nada de esto está pasando? ¿O qué onda, no? Y termina la función y en el baile todo mundo se sube a decirme, felicidades, estuvo qué bárbaro, yo lloré. Yo dije, ¿por qué yo no escuché que llorabas? ¿Por qué ni siquiera tu respiración podía escuchar? Y nos dijeron, es que nos están educando. Es que antes llegábamos al teatro hasta con palomitas y ahora ya nos dijeron que el teatro no se mira así y nos lo dijeron la gente de teatro. Entonces nos están educando a que no va a venir uno con bermuda, que no puedes venir en chanclas, ¿no? A que entonces, y entonces te van coartando, es otra vez podar el arbolito, ir podándolo porque el ficus tiene que tener una forma de elefante. Y pues es un árbol, ¿para qué chingar le quieres poner una forma de elefante o de perrito o de lo que sea? Sí es un árbol, ¿no? Entonces igual, es una persona y está vivo. O sea, no le puedes decir, no quieras ir al baño, ¿eh? O sea, tiene ganas, va a salirse, ¿no? O sea, no hay modo como de detener eso es importante, saber que el público está vivo y que le da además como le aporta a la obra esa viveza, ¿no? Le aporta mucho siempre a la obra. Y uno como actor, como actriz, debe estar atento siempre a todos los estímulos, porque además hay mucho más estímulos afuera que en un teatro. Eso es increíble, que incluso en un teatro yo encuentro estímulos de repente, digo, ¿por qué se prendió ese foco? Si ese foco no iba ahora, y sigo. O sea, como digo, algo me hizo ruido, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? ¿No? Vi pasar al de allá. O sea, señor, yo lo vi a usted cuando el de Tramoya se asomó ahí a fuerza, quería usted asomar, ¿no? Los teléfonos. Se escucha como a alguien se le cae el teléfono y se queda así como, no lo voy a levantar ahora, me está viendo. Levante su teléfono, señor, no pasa nada, o sea, no, a mí no me quita nada, no me, no me, es más, no me distrae, ¿no? Porque además los actores no quieren que los distraiga. Esa es una distracción para el actor, es mentira. Si eres un buen actor, lo vas a incluir. Si eso que está sucediendo lo vas a incluir a la obra. Por supuesto que hay obras que no permiten, ¿no? Por cómo están escritas, por cómo están dirigidas, porque si tienen cuarta pared, no tienen cuarta pared, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones también para ciertas obras, pero si podemos incluir eso que está vivo, es ganancia, creo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Bueno, no sé si Yael quiera decir algo, o si, bueno, si alguien quiera decir algo más, pero si no, pues bueno, quisiera yo primero que nada agradecerles enormemente, Esme, Tavo, eh, como agradecerles, a Yael, muy bien, Yael, como Ujú. agradecerles enormemente el cariño, la generosidad, la inteligencia, la agudeza con la que atienden este llamado que les hago para este espacio que, como se dan cuenta, ya somos los aferrados de los aferrados de los aferrados y les agradezco muchísimo, ¿no? Reiterarles que verdaderamente les admiro muchísimo, me emociona mucho poder dialogar con ustedes y pues eso, agradecerles mucho que hayan estado por acá, qué honor y qué alegría. Muchas, muchas Mm. gracias. Eh, Gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, Gracias, gracias. la próxima sesión vamos a tener, es nuestra última sesión nuestra última sesión de los otros teatros y platicaremos ahora con una persona que hace comunidad, pero hace comunidades en contextos urbanos, ¿no? Y bueno, es Tonatiu López, que viene del Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec, a platicar con nosotras sobre comunidad, imagen y territorio.
Y pues bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias, Esme y Tavo. Muchas gracias. Gracias. No, Sí, muchas gracias a Jesús. ti. Nos vemos en Jalisco, nos vemos en Guadalajara ya la otra semana. El viernes vamos a presentar el Coyul allá en la muestra estatal de teatro. Nos han invitado. Aparte va a haber un taller de teatro comunitario. Vamos a tener en el primer día un desmontaje sobre la obra El Coyul. Llevamos ya todo un material preparadito que queremos mostrarles acerca de cómo nace el Coyul, pero también de cómo fue su primera función en el pueblo, el Coyul en el Coyul, en la casa de mis papás, ante más de 800 paisanos y paisanas que por primera vez sentían teatro. Para nosotros es muy bonito poder compartir este trabajo, así que pues nos vemos allá en Guadalajara y ojalá te acerques, Jesús, y que podamos darnos un abrazo ahí en vivo. Ay, Muchas sí, gracias por sí, estar, muchas Jesús. gracias. Uf, Gracias a sí, ti. Choy, sí ve. Esa Sí, obra sí. es la mejor obra que he visto en muchos, Ah, muchos, qué bonito. muchos años. Muchos. Ah, Estoy muy cabrón. guau. Muy, muy cabrón. Sí ve, güey, sí ve, de verdad. No me la Gracias. voy a perder, sí. Además es en la inauguración y después hay coctelito. Ay, Así que podemos platicar. Hay mucho por platicar, De por sí Jesús. Sí. la obra del Coyul siempre trae cóctel incluido, ¿no? Siempre trae. Es el- Jesús. No le cuentes a Jesús Sí, para sí. que llegue. Así bueno, que nos pues vemos por allá. muchas Muchas gracias, gracias. compañeras. Nos Muchas vemos. gracias a Muchas ti, querida. gracias, muchas gracias. Te Cuídense. queremos mucho. Yo Ya a lo ustedes, sabes. muchas Nos gracias. Nos vemos. vemos Muchas pronto. gracias. Bye. Gracias, Hasta Cuau. Bye. luego. Gracias a ustedes. Bye. Bye. Chuy.